Vamos a revisar algunas consultas que me han hecho del compañero Unnao, que quiere entender cómo recibir por el puerto UART una cadena de caracteres. En su momento le recomendé utilizar interrupción de datos, pero me dice que incluso necesitaría una tutoría de cómo hacer la interrupción por recepción de datos. Para eso vamos a basarnos en construir este aplicativo. Tenemos unos diodos LED conectados a un microcontrolador PIC 18F4550, a su vez conectado a un compin que está interconectado de manera virtual con una interfaz que hemos construido en LabVIEW. Lo que tenemos que hacer es que desde la interfaz podemos enviar no una letra, sino una cadena de letras para poder que el microcontrolador entienda las instrucciones y ejecute alguna acción. Dentro de las instrucciones podríamos decir que queremos en mayúscula el rojo número 3, prenderlo, y le damos a enviar y prendería el rojo número 3. Si quiero apagarlo, diría rojo número 1, lo vamos a apagar y apagaríamos el rojo número 1. Lo mismo que en el amarillo, amarillo 2, prender, y asimismo podríamos prender el 1 y apagarlo también. Apaguemos el 3. Entonces, a través de una cadena de caracteres, que son estos tres elementos de acá, más un elemento más que se agrega, que es un delimitador, que en nuestro caso va a ser un numeral, podemos ejecutar esta acción. Si te interesa este video, bien pueda y continúe con la segunda parte. Antes de continuar, vamos a hacer una descripción muy general de los elementos a utilizar en mi software de simulación Proteus. En dicho software vamos a conectar 6 diodos LEDs, 3 amarillos y 3 rojos. Aclaro que el color de estos elementos no interesa tanto. Estos elementos están conectados al puerto B, garantizando de esta manera que el puerto B será configurado como un elemento de salida. Adicional, vamos a conectar nuestro microcontrolador PIC a un puerto de simulación virtual que me permite transmitir datos de manera serial entre el Proteus y cualquier otro software que respete dicho protocolo. Habrá que configurar entonces que nuestro computador interconecte dos puertos seriales, ya sean de forma física o de forma virtual, como es mi caso. Para realizar este cometido debemos de utilizar un software que nos apoye en el propósito. Dentro de los software a utilizar, he decidido utilizar el Virtual Serial Port Tools, la versión gratuita, la cual me permite agregar elementos y dejarlos interconectados entre sí. Como se puede apreciar en el gráfico, el puerto de comunicación número 2 está conectado al puerto de comunicación número 3. Eso significa que la información que envíe por el puerto de comunicación número 2 llegará al puerto de comunicación número 3, y del mismo modo la información que envíe por puerto de comunicación número 3 llegará al puerto de comunicación número 2, estableciendo de esta manera una comunicación bidireccional. Una vez creados, no necesito tener el programa abierto, procedemos a cerrarlo y procederíamos entonces a lo único que nos faltaría, que sería programar el microcontrolador PIC. Una vez explicado lo anterior, procedemos a configurar nuestro compin. Simplemente damos doble clic en él, vamos a escoger el puerto de comunicación donde vamos a trabajar, velocidad de transmisión de 9600, y la simulada o la virtual también vamos a dejar a 9600. Acabo de eliminar el programa, dejando únicamente el main, compilo y ejecuto, y ya no prenden ni los diodos. Actualmente no tenemos nada configurado. Para generar un poquito más de
conocimientos en cuanto a nuestro lenguaje de programación. Hoy vamos a hacer una declaración algo particular, llamándolo así. Ese bit vamos a llamarlo amarillo 1, que actualmente vendría siendo el pin donde estoy conectando los amarillos. En este caso sería RB3. Y estamos hablando de un pin. De la misma manera vamos a configurar los otros dos amarillos y los tres rojos. Entonces, amarillo RB4 hace referencia al amarillo número 2 y el amarillo número 3 es RB5. Procedemos aquí con el rojo, simplemente vamos a llamarlo RO de rojo, rojo 2, rojo número 3, y dependerán entonces de RB0, RB1, RB2, y así nos queda más organizados. Con eso hacemos una declaración de pines, y cuando queramos referirnos a RB0 simplemente hablaremos de RO1. Configuramos el icon 1, que es el registro correspondiente a las entradas análogos y digitales de mi microcontrolador, con la palabra de configuración correspondiente a que todo sea digital, sea un 15, o sea 0F. Configuramos el tris-B para que todo nuestro puerto sea de salida, y de hecho vamos a prender el puerto B, vamos a prenderlo todo, que sea todo encendido. Aunque no estoy utilizando los 8 bits, lo voy a encender todo. Finalmente haremos un ciclo infinito correspondiente a todos los programas de microcontrolador. Compilamos, ejecutamos nuestro código y vemos cómo efectivamente prende. Dentro de las configuraciones a realizar, vamos a poner entonces la configuración del UART a una velocidad de transmisión de datos de 9600, que ya se ha explicado en videos anteriores, y una pequeña explicación de cómo funcionan las interrupciones de los microcontroladores. Dichas interrupciones las debemos de revisar en los registros SFR. Esos registros, que son de funciones específicas, hablan de dos elementos que también ya se han explicado en videos anteriores, que son la bandera y la habilitación. La petición de interrupción debe tener siempre una bandera que me indica que se activó dicha interrupción, y una habilitación pues para acceder a ella. Tenemos un mapa de interrupciones, y dentro del mapa pues tenemos múltiples interrupciones, pero hay unas que me interesan mucho, que son estas de acá abajo, que son las interrupciones GIE y PIE. Esas dos interrupciones tienen que estar habilitadas para que la unidad central del proceso las procese y me las indique, y sobre todo si mis interrupciones pertenecen al banco de registros del lado izquierdo, que deben de pasar por ambas. Y efectivamente la recepción de datos, que está acá, sí depende o está en el lado izquierdo, por lo tanto debo habilitar estos dos más la recepción de datos. Entonces, entendido este concepto, vamos a realizar dicha habilitación. El GIE bit, que son las interrupciones generales, la vamos a cerrar poniéndolo en 1. El PIE bit, que son las de los periféricos del lado izquierdo, la vamos a poner en 1, y la que voy a trabajar del lado izquierdo es el RCIE bit, que la voy a poner también en 1. De esta manera hemos actualizado o hemos enviado las tres interrupciones que me interesan. ¿Cuáles utilizamos? El PIE bit, o sea GIE bit, y el RCIE bit, que estaba aquí, que es de la transmisión y recepción de datos. RC hace referencia a la recepción y el TX a la transmisión. Me interesa es saber cuándo ya me llegaron los datos, o sea RCIE bit. Estas interrupciones
una vez habilitadas, van a ser notificadas en un segundo método que se conoce como void interrupt. Muy importante que este método quede bien escrito. En el momento en que no quede bien escrito, pues será interpretado como un método no del sistema, sino un método creado por el usuario y nunca se me habilitará dicha interrupción. Preguntamos si la interrupción ya se realizó diciendo si RC if, que es el que me indica que hubo un desbordamiento, que hubo ya una recepción de datos. Si esto es igual a 1, significa que ya llegaron los datos. Recordando que hay una bandera que me indica cuándo llegaron los datos. Y eso siempre termina en if. Entonces las banderas que me indican las interrupciones siempre terminan en if. En este caso, recepción de datos es RC if. Cuando esto ocurra, significa que automáticamente, si el programa, que va a quedar en un ciclo infinito, le llega esta información, dejaría de hacer esto que está haciendo, las líneas de código que tenga acá, pasaría a activarse los métodos de interrupción, vendría a preguntar cuál de las interrupciones se activó. En este caso preguntaría si esta ya se activó, y si esa se activó, lo primero que vamos a hacer es desactivar dicha interrupción, puesto que ya la estoy atendiendo, y ahí vamos a recibir los datos. ¿Cómo recibimos los datos? Para eso vamos a declarar una variable tipo carácter que se llama recibe, puede ser, sí, que sea de 20 posiciones, está sobredimensionado para nuestra aplicación. Vamos a declarar de una vez variables que vamos a necesitar, como la i, la j y la k, son variables que de pronto vayamos a necesitar. Y el valor de i, que me va a jugar de papel del número de datos que me han llegado, lo voy a inicializar en 0. Entonces pregunto, si ya hubo la recepción de datos, pues ya la estoy atendiendo, por eso lo apago, y lo que vamos a hacer es que a recibe en una primera posición, el primer carácter lo voy a guardar. Recuerde que la comunicación serial va a empezar a recibir carácter por carácter, no recibe aunque reciba todo el tiempo, vas a leer de un carácter a la vez. O sea, si te llega un hola, aquí, entonces tú lo que vas a hacer es primero leer la H, después vas a leer esta O, después la L y después la A. Uno a la vez, no todos al tiempo, sino de a uno en uno. Por eso se llama comunicaciones seriales, porque se hacen uno seguido del otro. Entonces, si eso está dado, ¿qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a recibir esa información y la vamos a almacenar en la primera posición del arreglo, o sea, en la posición número 0, que va a ser el lugar 1, y es la lectura de esos datos. Automáticamente después de eso, yo quiero es que cuando vuelva a activarse esto, ya no me lo guarde en la primera posición del arreglo, sino en la segunda. Entonces hacemos que i se incremente en una unidad. De esta manera, la próxima vez que llegue el dato, ya no lo va a guardar en la primera posición, sino en la segunda posición del arreglo. Y procedemos a llevar entonces un control, preguntando lo siguiente también: si este dato que se recibe en la posición actual, o sea, la posición actual era i, como ya le incrementé 1, entonces la actual es i menos 1. Si en la posición actual tiene el delimitador, llamémoslo así, el limitador, que va a ser un carácter especial que me dice hasta dónde me está llegando información, y ese delimitador lo voy a fijar aquí, tipo carácter, y va a ser un numeral. Entonces, si el dato que me llegó, el último dato que me llegó es un numeral, significa que ya está construido o ya me llegó todos los datos. Porque, por ejemplo, si yo quiero decirle simplemente hola al programa, simplemente hola, ¿cómo él sabe que hasta aquí debería recibir datos? Porque puede ser que le quiera escribir hola, espacio, ¿cómo estás? Entonces, el programa no es adivino para saber que le dijo hola y no venían más caracteres. A eso se le debe agregar siempre un delimitador.
En mi caso le voy a agregar un numeral. Si el programa detecta este carácter acá, significa que lo que está anterior a eso es el mensaje que le quiero enviar. Si yo quisiera mandar hola, ¿cómo estás? Al final le tengo que pegar un numeral, y cuando él detecte este delimitador que es un numeral, en ese momento ya sabe que toda la información que está atrás del numeral es la información que le mandaron y que es la que necesita para operar. Entonces, una vez entendemos el concepto de delimitador, procedemos acá. Acá hay que hacer varias cosas. Primero, ya no puede seguir recibiendo datos. Entonces, RCIE bit lo apaga para que no le siga indicando si le llegaron o no le llegaron más datos. Porque puede ser que mientras estés haciendo el proceso de interpretación, te sigan llegando más datos y entonces se te colapsa el sistema. Y vamos a hacer primero una prueba muy sencilla de verificar si esto sí está llegando, diciendo lo siguiente: el amarillo 1, AM1, pues que así se llama el LED que vamos a trabajar, vamos a conmutarlo, o sea que más igual 1. Entonces, como es un bit, si está en 0 y le sumas un 1, pues prende. Y si está prendido y le sumas un 1, pues apaga, porque 1 más 1 da 10, pero como es un bit, queda con el 0. Entonces apaga. Vamos a verificar hasta el momento eso que llevamos. Entonces compilamos acá y ejecutamos de muchas maneras. Antes de revisar toda la interfaz y eso, vamos a desconectar todo. Y mirar que no es la única manera, hacer interfaces no es la única manera de probar mi comunicación. Por acá, dentro de las opciones, hay una que se parece a un osciloscopio. Y hay una que se llama Virtual Terminal. Lo puedes sacar y decir que el Virtual Terminal va a enviar la información al microcontrolador. O sea que como el Virtual Terminal va a enviar información es por el TX y el microcontrolador va a recibir por el RX. Ejecutamos y automáticamente, pues yo le dije que empezara con todo prendido, ¿cierto? Y me aparece una pequeña ventanita que es este Virtual Terminal. Entonces, si yo le mando cualquier cantidad de caracteres, hola, con numeral, funciona. No lo ven porque pues no le puse mostrar caracteres, pero pues sí lo escribí. Por ejemplo, hola, y si le pongo un numeral, debería de enviar. Bueno, les voy a mostrar que ejecuta solamente bien la primera vez, porque después de eso ya no vuelve a ejecutar. Vamos a ver si tengo los caracteres. Si le pongo hola, y no importa qué más le ponga, ¿cómo estás? Univalle, Useba. Y si simplemente al final le agrego un numeral, simplemente al final, entonces ahí sí me cambia el estado. Si le mando otro numeral, debería cambiármelo, pero no lo hace, porque hay un error en el código. ¿Y cuál es el error en el código? Pues que usted cargó todo el vector, lo cargó con información, y sobre todo la I. La I siguió incrementando, pero una vez me llega el numeral, él tiene que volver a recibir la información, la tiene que volver a recibir toda. Y si la sigue recibiendo, lo único que vamos a tener es lo siguiente: si usted me mandó una información que era un hola, entonces la posición de la I, vamos a suponer que la I empezó aquí, después de recorrer, la I va por acá. Cuando usted me manda el numeral, entonces la I actualiza, ejecuta lo que está haciendo aquí y me hace el primer cambio. Pero cuando le mando, por ejemplo, otro numeral, ¿cierto? Ahí ya no me hace nada, porque yo debería haber reiniciado la posición de la I otra vez al comienzo del arreglo, o sea, iniciarla otra vez en 0, para que ella vuelva y empiece a reescribirme la información del arreglo. Si no lo hacemos así, pues entonces perdemos el control del flujo de información. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es decir lo siguiente: después de que haga todo esto, la I tiene que empezar otra vez en 0, para que cuando vuelvan a llegar datos, porque aquí ya recibí toda la información, la segunda información creo que la empieza a almacenar nuevamente en recibe, pero desde la primera posición. Entonces le hacemos eso, y al hacerlo así, entonces ejecutamos, y creería que de todas formas sigue existiendo un error, pero vamos a ver. Hola, numeral, bueno, es que el que no era numeral, nuevamente numeral, y ahí ya la embarra.
Y entonces la solución a esos problemas es que usted la primera vez que recibe información está ejecutando bien. Bueno, y no solamente eso, apagué la interrupción de datos y nunca la volví a prender, que eso también es otro grande problema que tenemos acá. Después, al final, antes de acabar eso, tengo que encender la comunicación nuevamente. Si no, pues no me vuelve a recibir datos. Entonces vamos a escribirlo aquí. Hola, numeral, Juan, numeral. Y cada que escribo numeral, ahorita sí me actualiza. Muchos creen, pues, y tienen razón, muchos creen que simplemente es porque lo tenía deshabilitado, y puede que sí, pero también es importante tener control sobre la información que estoy recibiendo, y siempre reciben de cero. Ya recibió la información, sí, vuelve y empiece el iterador que me está llevando el control de las posiciones del vector. Ahora, ya tenemos una parte. ¿Cómo hago ahorita para seleccionar uno de los tantos que tengo? Entonces, sencillo. Ahí yo ya recibí no uno, sino muchos caracteres. Tantos antes de encontrarse un delimitador. ¿Qué podemos hacer acá? Muchas cosas. Aquí vamos a crear un método que se llama comparar. Tenemos que empezar a compararlos toda la información. Y entonces vamos a crear un método para eso y tratar de entender qué está haciendo. Este método es dispendioso, solamente voy a hacer el primer caso para aprender y apagar, pero después copio y pego porque es un método muy grande. Entonces yo pregunto, si todas las posiciones de recibe, o sea, estas posiciones que están acá, yo digo, si usted me escribió para aprender, si vamos a respetar lo que se empezó, lo que se dijo al principio del video, vamos a escribir amarillo 1, prender. Y eso hay que agregarle al final un numeral. Entonces, mire, si esta es la posición número 0, la posición número 1, la posición número 2 y la posición número 3. Yo tengo que preguntar, si el recibe en la posición número 0 es igual a la letra A y esto mismo va a ser igual, pero ya en la posición número 1 va a ser igual a 1, y eso mismo después es una P, entonces lo que quiere es prender. Y eso es lo que vamos a escribir acá. Si recibe en la posición número 0 es igual a la letra A y doble ampersand, ¿cierto? Esto mismo, pero en la segunda posición. Esto mismo, pero en la segunda posición es igual a 1. Y pues lo voy a escribir acá abajito. Esto mismo, pero en la tercera posición, o sea, es igual a una P. Entonces, lo que quería hacer el usuario era prender el amarillo número 1. Amarillo 1, prender. Entonces yo digo, antes amarillo 1 lo que quiere hacer es prenderlo. Entonces lo ponemos en 1. Si esto mismo ocurre, pero ocurre para el amarillo 1 y no es prender sino apagar, entonces lo que quiere es apagar. Y esto mismo lo empezamos a codificar para todos los valores, el amarillo 2, el amarillo 3, lo único que van cambiando son estas letras que están acá, pero en estructura es lo mismo. Entonces lo compilamos, lo llevamos acá, desde este terminal de acá, entonces ya digo, yo quiero, pues solamente tengo para el 1, entonces yo quiero el amarillo 1, apagar, y le tenemos que punchar un numeral, y él lo apagó. Amarillo 1, prender, y solo hasta que le pongo el numeral, prende. Entonces, ahí yo ya recibí una cadena de caracteres, que es una palabra que quieren hacer acciones, en este caso, prender, apagar un bombillo. Entonces, así es la manera, compañero, en la que se logra solucionar o recibir mucha información por el puerto. Bueno, ya para terminar el programa, yo pues ya tengo las palabras decodificadas acá. Por ejemplo, amarillo 1, prender, entonces prendo. Amarillo 2, prender. Amarillo 3, prender. Lo mismo para los rojos y lo mismo para apagar. Cuando reciba la última letra sea apagar. Entonces, esta información yo la voy a copiar y la vamos a poner en el código en la parte de comparar. Compilamos y
actualizamos la información acá y ponemos, por ejemplo, ya cualquiera, amarillo. Ahí ya embarré porque pues, borré y entonces eso me llega un carácter. Amarillo 1, prender, numeral. Amarillo, pues ya la embarré otra vez. Pongamos que esto es numeral. Entonces, pero vemos que cuando llegan otras palabras no toma acciones. Por ejemplo, aquí tengo amarillo 2, apagar, numeral. Entonces ahí apago el amarillo 2. Amarillo 1, apagar. Bueno, lo puse en minúscula, no debe funcionar, porque mis códigos están para, bueno, se visualiza más fácil acá. Mis códigos todos están escritos en mayúscula, nada con minúscula. Entonces, al ponerlo con minúscula no lo detecta. Amarillo 1, apagar, numeral. Amarillo 3, apagar, numeral. Entonces ahí lo vemos. Rojo 1, apagar, numeral. Rojo 2, apagar. Bueno, ahí lo puse en minúscula, no lo detecta. Rojo 2, apagar, numeral. Si pone Juan numeral, no hace nada. Armando numeral, no hace nada. Pero si pongo rojo 3, apagar y numeral, ahí sí hace. O amarillo 1, prender, numeral, y también lo hace. Entonces, la manera realmente de recibir datos ya la está recibiendo. Y me están visualizando, está tomando acciones a través de pues, unos recursos muy sencillos. Bueno, ya para finalizar el programa, lo que vamos a hacer realmente es pues que esto no dependa únicamente de esa consola, pues que suele ser muy aburrida, sino que reciba la información pues por el puerto, la reciba. En este caso, como no estoy enviando información del micro, solo voy a conectar la parte de recepción y vamos a programar entonces en LabVIEW o a explicar brevemente cómo se hizo esto. Bueno, pues ustedes saben que mi estilo es nunca reutilizar código, siempre empezarlo desde cero. Entonces yo voy a empezar todo desde cero. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos el LabVIEW, presionando el control más la tecla T, me muestra esto que tenemos acá, también lo voy a eliminar. Con control B grande, pues eliminamos todas las líneas rotas. Ahorita, clic derecho, vamos a ir a las estructuras, while loop, y sacamos nuestro primer elemento acá, que es un ciclo repetitivo. Debe tener un control, que es un control de parado de emergencia, que siempre lo debe tener. En el while loop, todos los while loops lo tienen. Voy a quitarle el label. Vamos a darle clic derecho, vamos a ir a instrumentos, seriales, configuración del puerto. Aquí donde dice vía resource name, clic derecho, vamos a sacar un control. Ese control me permite, por ejemplo, sacar la información del puerto. Si yo le doy acá, por ejemplo, me salen los puertos configurados. Yo voy a ampliar esa información con control más. De una vez voy a seleccionar COM2. Seleccionamos acá con control y la tecla más, pues le podemos dar más tamaño, lo mismo que a los labels. Pues el curso, esto no trata de un curso de LabVIEW, pues, y tampoco soy experto en el tema, pues aclaro. Necesitaríamos entonces, ya tenemos esta configuración, necesitaríamos un botón para enviar, para decirle cuál es la información que deseamos enviar. Entonces vamos a sacar por aquí. Bueno, ahorita lo sacamos, vamos a instrumentos, en la parte serial, vamos a darle aquí donde dice escribir y también vamos a cerrar el puerto al final. En instrumentos, serial, vamos a darle close, aquí al final se cierra. Vamos a dar también en estructuras, vamos a sacar un caso de estructuras y acá donde sacamos el bloque de escribir hay una parte que es como rosadita, ahí vamos a crear un control y eso me crea pues un buffer para escribir acá de este panel. Lo ampliamos, le vamos a dar control más para visualizar, entonces simplemente escribimos y ya vemos que la letra es suficientemente grande. Yo voy a quitarle el label. Tendríamos entonces este que está aquí, me faltaría un botón de enviar, simplemente clic derecho sobre la estructura, crear un control y me genera un control pues para enviar, pero ese control no me gusta. Vamos a darle clic derecho aquí donde dicen booleanos, este control de OK es el que me gusta,
De hecho, vamos a ponerlo por encima del que está acá. Vamos a ampliar el tamaño. No quiero ver, pues, esto ya tiene un label acá. Vamos a ponerle enviar. Vamos a ampliar el tamaño para que se vea mejor. Listo. De esta parte ya estamos. Este botón lo vamos a conectar entonces en esta línea rota que teníamos aquí. Estos recursos de visa vienen, siempre hay que trasladar dos valores, que es el elemento que está trabajando, y los vamos a conectar también al otro elemento de visa donde se cierra el puerto. Va a botar un error, pero es porque en la parte donde es falso no hay conexión, entonces simplemente trasladar la información. En caso falso, trasladar toda la información y listo. ¿Qué más seguiría? No, listo, eso sería todo. Entonces, cuando yo presiono el botón enviar, entra en esta estructura de casos y la información de este texto la va a enviar pues por el puerto serial. Pero yo voy a cortar esta línea y yo no voy a trabajar esa línea, voy a eliminar los otros, voy a concatenar, clic derecho, string, concatenar, vamos a poner esta línea y para no estar escribiendo numeral acá, simplemente voy a crear una constante, clic derecho, crear constante y voy a ponerle un numeral. Así, lo que escriba en esta línea, al final le pone un numeral, que es lo que me sirve como delimitador, lo doy a enviar acá, entonces cada que presione OK, envía este texto más el numeral y lo envía por el puerto. Listo, eso sería todo. Un poquito de estética sería darle una decoración, un flagbox, seleccionarlo, mandarlo al fondo con Control, Shift y el J y ya tenemos nuestro aplicativo. Listo, entonces vamos a correrlo acá, minimicemos aquí, corrámoslo aquí, con 2 ejecutamos, están todos prendidos, llego a amarillo 1, apagar y le doy a enviar. Pero hay que ejecutarlo porque no, pues cómo, ¿cierto? Amarillo 2, apagar, enviar. Amarillo 3, apagar, enviar. Así como podemos rojo 3, apagar, enviar, ¿cierto? Y podríamos prender el amarillo 1, prender y enviar. Y esa es la manera, compañeros, en la que se transmiten muchos elementos por comunicación serial. Y también es la manera en la que se reciben los elementos. Esta parte pues de comparar, pues ya cada quien le dará una solución distinta, pero lo importante es que usted entienda que la manera de almacenarlos en una RAID es así, esta es la manera que se almacena. Espero pues te sirva. Por cierto, nunca utilicé nada en el código while, en el infinito, pues porque todo se está haciendo por recepción de datos. Pues ha sido todo un gusto. Recuerde que le habló Juan Sebastián Correa Fernández y pues cualquier inquietud no duden en escribirme.